El reconocimiento de las necesidades del adulto mayor nos permite tener una visión integral del ser humano y al mismo tiempo identificar aspectos fundamentales para el abordaje adecuado de situaciones específicas en salud física, psíquica y social que pueden mejorar su calidad de vida. Soy Juan Carlos Pérez Parada, médico geriatra de la Universidad Nacional de Colombia, ocañero, interesado en presentación atípica de la enfermedad en el anciano, cambios sutiles que muchas veces se pasan desapercibidos y por ende se hacen diagnósticos tardíos. Este es un caso típico de presentación atípica de la enfermedad que lleva a que queramos exponer como caso clínico, mostrando las particularidades de una enfermedad, cómo se comporta de manera distinta en diferentes pacientes y mostrando la importancia de un diagnóstico temprano y de un tratamiento oportuno. Envejecer es un proceso natural e inevitable en la vida de todo ser humano donde experimentamos cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que se manifiestan de manera diferente en cada individuo y que pueden estar asociados a factores genéticos, ambientales y de estilos de vida. Bueno, es importante dar a conocer o recalcar el fenómeno demográfico que está sucediendo en lo que tiene que ver con el envejecimiento, es decir, cómo a través de las últimas décadas nos hemos dado cuenta que se ha aumentado ese porcentaje de mayores de 60 años en comparación con grupos etarios más jóvenes. Se está cambiando, desde hace un tiempo se le ha dado mucha importancia en políticas de salud pública esa pirámide poblacional. Y lo que vemos, haciendo una proyección hacia el año 2050, es que podamos tener un grupo del grupo etario mayor de 60 años, mucho mayor en representación en porcentaje a el grupo de menores de 14 años, por ejemplo. Si en el momento encontramos una población de mayores de 60 que supera tal vez el 10% a nivel mundial, pues probablemente esto se va a duplicar o a triplicar en el 2025, por ejemplo. Estamos a duplicar y a triplicar en el 2050. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de que las políticas en salud pública dirigidas al fenómeno de envejecimiento tienen que ser dinámicas y tienen que incluso impactar en el ámbito social. Por ejemplo, si vemos que el envejecimiento en muchas personas que envejecen con múltiples patologías dificulta la marcha y dificulta la movilidad, pues eso genera discapacidad. Pero no podremos ver la discapacidad como un fenómeno individual, como un fenómeno que hace parte solo de la suma de enfermedades, sino esa discapacidad aumentada porque no hay ciudades amigables, por ejemplo, porque hay barreras arquitectónicas. Entonces, todas esas políticas dirigidas hacia el envejecimiento poblacional tienen que abarcar también no solamente el tema médico, enfocado en la atención, en la prevención y en la atención de enfermedades, sino también en las barreras arquitectónicas, por ejemplo. Esto es un fenómeno que es irreversible, todos vamos a envejecer de una manera u otra, con envejecimiento exitoso, que ojalá fuera lo que se pudiera ver en la sociedad, donde viéramos adultos mayores vigorosos, independientes, cognitivamente muy sanos, pero desafortunadamente uno ve que este fenómeno de fragilidad que significa esa posibilidad de enfermar con más facilidad, la reserva funcional, la capacidad que tiene el cuerpo de soportar un estresor, digamos una enfermedad, va disminuyendo, la reserva funcional se pierde. Entonces lo que uno ve, desafortunadamente, más que envejecimiento exitoso y saludable, son adultos mayores que envejecen con múltiples patologías, con múltiples enfermedades,
con una carga de medicamentos muy marcada que generan muchas veces en una balanza más riesgo que beneficio. Eso los va a llevar a desenlaces cada vez más inadecuados, desenlaces que incluso terminan en caídas, en deterioro funcional, en impacto negativo en el rendimiento cognitivo, y todo eso lleva a que necesiten o a que requieran mayor necesidad muchas veces de hospitalización. Dado que el envejecimiento es un proceso multifacético influenciado por gran variedad de factores, es fundamental abordar a las personas mayores de manera individualizada, teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades específicas. El proceso de envejecimiento tiene varios puntos de vista y es importante hablar no solamente de lo cronológico, ¿cierto? Que el envejecimiento cronológico pues tiene que ver, está determinado por la edad, sino el envejecimiento biológico y cómo los órganos pueden envejecer de manera distinta, a una velocidad distinta de una persona a otra. Por eso sabemos que el envejecimiento es un proceso heterogéneo. Evidentemente es irreversible, pero es heterogéneo, no impacta de igual manera de un individuo a otro. Los exámenes de laboratorio son esenciales para el diagnóstico preciso, el monitoreo y el manejo de un tratamiento adecuado de los pacientes. La veracidad del laboratorio en el manejo y tratamiento de las enfermedades es fundamental. Desde el momento en que el paciente hace una consulta médica, está buscando siempre su tratamiento y mejorar toda su salud. Por lo tanto, el paciente busca tener una excelente esperanza en los resultados del laboratorio. En nuestras pruebas de laboratorio debemos tener un excelente control, una excelente trazabilidad, debemos hacer una validación y verificación de nuestras pruebas, especialmente cuando tenemos nuestros pacientes que solicitan este tipo de muestras, como son los pacientes de la tercera edad, ya que nosotros somos claves en el pronóstico y el manejo de las enfermedades que se pueden manejar en este tipo de pacientes. El envejecimiento de los órganos viene relacionado con cambios fisiológicos que nosotros podemos determinar incluso con algunas pruebas de laboratorio. Yo siempre pongo como ejemplo el envejecimiento de la glándula tiroides, que es muy evidente con los exámenes que uno ve, y desafortunadamente se cometen muchos errores con los diagnósticos y por ende con la formulación de medicamentos. La tiroides envejece a un ritmo variable y eso hace que algunos laboratorios, algunos exámenes de la tiroides cambien o superen el rango de normalidad. Esto no necesariamente tiene que estar relacionado con enfermedad de la glándula tiroides. Entonces es muy importante y se hace mucho énfasis, sobre todo al médico de atención primaria, hacer un buen enfoque. Si tenemos un paciente o una paciente de 80 años, pues tal vez los niveles de tiroides van a estar alterados, los exámenes, los niveles hormonales van a estar alterados por el mismo fenómeno del envejecimiento y no necesariamente por una enfermedad. Es clave también entender que el sistema inmune envejece y ahí sí podemos entender por qué hay mayor predisposición a padecer procesos infecciosos y por qué es tan importante enfocarnos en la prevención y en lo que tiene que ver con vacunación, infecciones virales, infecciones bacterianas, la inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunológico, es un patrón que se cumple en el proceso normal de envejecimiento, que en algún momento se vuelve patológico porque se predispone a enfermar con más facilidad. Una manifestación frecuente no solo en ancianos sino también en personas adultas es la reducción de la velocidad en el procesamiento de la información y la pérdida gradual de la memoria. Hay algo muy importante también y es lo que tiene que ver con las quejas de memoria. Es decir, no podemos achacarle al envejecimiento como el culpable de la aparición de las demencias, ni tampoco podemos expresarnos a ciertos tipos de demencia como demencia senil. De por sí que el término demencia se ha venido
un poquito usándose o cayendo en desuso, porque puede resultar un poquito angustiante dicho término. Preferimos denominarlo de otra manera, como trastorno neurocognitivo, pero el proceso de envejecimiento se puede relacionar con algunas dificultades que nosotros llamamos como de privación neurosensorial a nivel visual y a nivel auditivo. La sordera, la hipoacusia, la dificultad para escuchar puede hacer que se pierda mucha información. Y al preguntarle a esa persona mayor sobre lo que se habló anteriormente, pues puede haber perdido mucha información, y eso se puede medir como si fuera deterioro cognitivo, y básicamente a lo que nos estamos enfrentando es a un tema de hipoacusia que se tiene que intervenir de otra manera, y esto cambiaría el resultado de esas pruebas. Lo mismo pasa con las alteraciones visuales, lo mismo pasa también con la manera como se pregunta, porque si uno hace varias preguntas rápidamente, el proceso de la información, evidentemente con el envejecimiento, se ve enlentecido y entonces no se va a procesar adecuadamente, y probablemente esto se va a ver, la manifestación va a ser a hacer pruebas de manera o con un rendimiento en las pruebas un poquito disminuida. En algunas ocasiones se presentan diagnósticos inusuales que afectan nuestra salud. Uno de los trastornos hormonales más comunes que pueden aparecer en el envejecimiento es el hipogonadismo primario. Existen muchas enfermedades que se diagnostican tardíamente en el adulto mayor. Quiero comentarles un caso clínico que vi recientemente en mi consultorio, y me parece importante porque es muy frecuente que la manifestación de muchas enfermedades se presente de manera atípica. Es decir, que si uno considera, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que la persona debería subir de peso, sentirse fatigada, con pérdida o caída del cabello, con uñas quebradizas, con estreñimiento, pues muchas veces vemos en el adulto mayor que esto no es tan así, no es tan típico. Incluso vemos pacientes con hipotiroidismo flacos, que vienen perdiendo peso, que incluso pueden, en lugar de manifestar estreñimiento, manifestar diarrea. Y al revés, es decir, cuando vemos lo contrario en hipertiroidismo, que son pacientes que usualmente tienen ansiedad o que tienen episodios de palpitaciones, taquicardia, muchas veces vemos hipertiroidismo apático, es decir, pacientes que parecieran estar hipotiroideos, que parecieran tener todo lo contrario. Yo tengo el caso que quiero presentarles, es de un paciente de 78 años de edad que llega a la consulta luego de ir a otros especialistas por síntomas digestivos, dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso, estado de ánimo deprimido y adicionalmente una disminución en el rendimiento laboral. Pues estamos hablando de un paciente que venía envejeciendo de manera favorable y que era independiente en sus actividades básicas de la vida diaria y en sus actividades instrumentales, y desde el punto de vista cognitivo competente. Entonces, luego de que es visto por otros especialistas y se le hacen múltiples exámenes, se descartan enfermedades tumorales, estudios endoscópicos, otros exámenes de laboratorio, y todo sale pues normal. Se remite al servicio, a la consulta de geriatría, y haciendo la anamnesis, que es todo lo que tiene que ver con el enfoque de la historia clínica, encontramos unos antecedentes muy importantes en la infancia, y es que presenta un episodio de parotiditis, que la gente comúnmente conoce como paperas, que se relaciona en ese momento con una complicación, y es la afección testicular. Eso pasa, digamos que desapercibido de alguna manera, y con el tiempo pues es tal vez la causa de lo que el señor está presentando en la actualidad. Nos enfocamos con una sospecha diagnóstica
por lo que vimos en los antecedentes y en el examen físico del paciente, en un probable hipogonadismo de inicio tardío. Realizamos una serie de pruebas, exámenes de laboratorio, y encontramos un perfil hormonal alterado. Y ese perfil hormonal nos hace pensar en la posibilidad, o nos refuerza la idea de que la persona esté cursando con un hipogonadismo de inicio tardío, con deficiencia evidentemente de testosterona, y consideramos, luego de hacer un análisis juicioso del caso, iniciar suplementación con testosterona, haciendo seguimiento estrecho de la evolución clínica del paciente. Nos llevamos la grata sorpresa de que semanas después de la aplicación de la testosterona encontramos una evidente mejoría clínica, una mejoría del rendimiento físico, con una mejoría del estado de ánimo en sí, que lleva a una mejoría en su calidad de vida, un retorno a su espacio vital y hacia la realización de sus actividades del día a día.